vamos a hablar sobre el tema fe y coraje, pero no de iras. Fe y coraje. Dígale al que está a su lado, tú necesitas fe. Aleluya. Pero también necesitas coraje. Necesitas coraje, fe y coraje. Ok, 1 Samuel 14:1 de la Nueva Versión Internacional. 1 Samuel 14 del 1 y vamos a leer hasta el verso 7. La palabra de Dios lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. No sé si lo puedan poner en pantalla. 1 Samuel 14:1 dice: cierto día, Jonatán, hijo de Saúl, sin decirle nada a su padre, le ordenó a su escudero: ven acá, vamos a cruzar al otro lado, donde está el destacamento de los filisteos. Y es que Saúl estaba en las afueras de Gibeá, bajo un granado en Migrón, y tenía con él unos 600 hombres. El efod lo llevaba Abías, hijo de Ahitob, que era hermano de Icabod, hijo de Finés y nieto de Elí, sacerdote del Señor en Silo. Nadie sabía que Jonatán había salido, y para llegar a la guarnición filistea, Jonatán tenía que cruzar un paso entre dos peñascos llamados Bosés y Cené. El primero estaba al norte, frente de Migmas, y el otro al sur, frente de Gueba. Así que Jonatán le dijo a su escudero: vamos a cruzar hacia la guarnición de estos paganos. Espero que el Señor nos ayude, pues para Él no es difícil salvarnos, ya sea con muchos o con pocos. Adelante, respondió el escudero, haga usted todo lo que tenga pensado hacer, que cuenta con todo mi apoyo. Padre, te damos gracias, Dios. En esta tarde, Dios mío, Señor, tu presencia se mueve en medio nuestro. Tu presencia, Señor, se agita en nuestros corazones. Levántanos, Dios mío, en esta hora. Levanta nuestra visión, nuestra perspectiva de quién tú eres en nosotros, quiénes somos nosotros en ti. Y, Señor, ayúdanos a añadirle a nuestra fe decisión y pasión por las cosas que hacemos. Esto equivale a coraje. Danos, Señor, coraje, Dios mío, para avanzar en tus caminos, Padre. En el nombre de Jesús, amén, amén. ¿Puede tomar asiento? Aleluya. En un momento le voy a dar el trasfondo histórico de lo que hemos leído para que tome más relevancia este pasaje de la Biblia en la perspectiva de lo que quiero hablar el día de hoy. Pero quisiera recordarle que siempre vamos a tener conflictos en nuestra vida. ¿Cuántos lo han descubierto ya? Y el ser cristiano no le hace exento de conflictos. Siempre vamos a tener conflictos en nuestra vida, adversidades y problemas. Ahora escuche esto, usted y yo no podemos evitar los conflictos. Algunos podemos evitarlos, pero la mayoría de las circunstancias, de las sorpresas que nos da la vida, no las podemos evitar. Si usamos sabiduría podemos caminar y evitar algunos de los conflictos, pero la mayoría de ellos no los podemos evitar, pero sí podemos confrontarlos, y el creyente no está supuesto a huir de los conflictos. No estamos supuestos a huir. ¿Sabe por qué? Porque el Señor dijo: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. ¿Y por qué nosotros no huimos de los conflictos? Porque no andamos solos. El mundo puede estar solo en medio de sus problemas, pero la iglesia del Señor, diga: yo soy la iglesia. No estamos solos. Por lo tanto, no huimos a los conflictos, sino los confrontamos. Los confrontamos. Nosotros no perseguimos los problemas, no andamos detrás de los problemas, pero tampoco huimos de ellos. Tampoco huimos de ellos. ¿Sabe quién nos anda persiguiendo a nosotros? ¿Sabe usted quién nos anda persiguiendo a nosotros? El bien y la misericordia de Jehová te seguirán todos los días de tu vida, dice la palabra del Señor, ¿verdad que sí? La Biblia también dice que a los que creen estas bendiciones te seguirán y te alcanzarán. Entonces no huimos de los problemas, no los perseguimos, pero tampoco huimos de ellos. Ellos nos persiguen, pero nosotros le hacemos frente en el nombre del Señor Jesucristo con fe y con coraje. Jesús tuvo bien claro cuando Él
dijo en Mateo 6:33, por nada estéis afanosos, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. El Señor no nos demanda a nosotros algo que Él no nos haya empoderado para hacer. Y si Él dice que no estemos afanosos por nada, usted va a decir, es que el Señor no entiende mi problema, es que el pastor no sabe en el lío que ando, no sabe la situación de mi trabajo, no sabe la situación de mi matrimonio. El pastor no sabe el lío en el que me he metido. Jesucristo dijo, en el mundo van a tener aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y si Él prometió que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Él también tiene el derecho de decirnos, por nada estéis afanosos. Entonces no nos dejamos atemorizar por las circunstancias adversas, sino las confrontamos en el nombre del Señor Jesucristo. Y esto requiere de tiempo, requiere de carácter, requiere de comunión con Dios, requiere de un esfuerzo de parte nuestra. No piense que las cosas se van a poner todo bonitas y color de rosa cuando usted se cruza de brazos y no hace nada. Usted va a tener que luchar la buena batalla de la fe, pelear la buena batalla de la fe, porque el poderoso de Israel está al lado suyo. No podemos entonces deshonrar la palabra de Dios ni deshonrar la presencia y la unción de Dios asignada a nuestra vida, llenándonos de temores y huyendo de los problemas. Tenemos que confrontar los problemas. La Biblia dice, por falta de conocimiento mi pueblo perece. Pero alguien dijo en cierta ocasión, la iglesia en América está saturada de conocimiento. Tenemos conocimiento por todos lados. Usted recibe palabra de Dios aquí, al irse a su casa ve otro mensaje, le envían un texto y en Facebook usted está saturado de conocimiento. Lo que nos falta es la aplicación de ese conocimiento a nuestra vida. Nos falta convicción. Nos falta poner nuestra fe en acción. Nos falta coraje para actuar. Amén. Diga que está a su lado, no te está regañando a ti. A mí me está regañando. Gloria sea a Dios. Tenemos que estar atentos a la voz del Espíritu Santo que a través de las Escrituras nos enseña a cómo vencer. Y recuerde que cristianismo no son 45 minutos o una hora y media en la iglesia el domingo. Cristianismo son 24 horas, 7 días de la semana. El cristianismo lo vivimos allá afuera cuando las cosas se ponen duras, cuando la piña se pone agria y las cosas están color de hormiga. ¿Verdad que sí? Así es que decimos, ¿no? Amén, amén. La voluntad de Dios es que no nos amedrentemos en medio de la prueba. Eso deshonra a Dios. La voluntad de Dios es que nos ejercitemos nuestra fe y que venzamos en medio de toda circunstancia. El mundo tiene que ver, hermanos, que servimos a un Dios que es fiel, que está con nosotros todos los días y en medio de toda situación. Claro está, si nosotros estamos del lado de Dios, ¿verdad que sí? Pero Dios es tan y tan fiel, mire, su fidelidad se hizo bien palpable en el Antiguo Testamento a través de la historia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel era pueblo duro de cerviz. No querían escuchar, varios de los profetas no querían ejercer su función como siervos de Dios, como portavoz de Dios, porque el pueblo era duro. Dios le dijo a Ezequiel, te he puesto cara de diamante, te voy a dar una cara dura, porque tú vas a hablar y el pueblo no te va a querer oír, porque es duro de servir, pero háblales. Esto nos dice que aunque a Dios le dolía el corazón de que el pueblo no estaba andando en obediencia, con todo y eso Dios continuaba a manifestar su fidelidad trayendo amonestación. En el tiempo de los jueces moría un juez y el pueblo nuevamente se volvía a los ídolos, se tornaba a los ídolos y volvían a caer en cautiverio, porque la protección de Dios se apartaba de ellos, pero Dios en su fidelidad se levantaba nuevamente para ayudarles, levantaba un juez para ayudarles. Si tú le has dicho sí al Señor Jesús, yo estoy seguro que desde que te convertiste hasta ahora has cometido errores. Y posiblemente ahora mismo estés caído, posiblemente hayas tropezado, hayas cometido un error. No permitas que el diablo traiga condenación a tu vida. Permite que el Espíritu de Dios te hable este día y te traiga la convicción de que Dios es por ti. Te pegues del lado de Dios para que puedas continuar hacia adelante.
El enemigo lo que hace es paralizarnos diciendo, tú ya le fallaste a Dios, tú ya no puedes, tú ya no sirves, tú ya no eres capaz, Dios se apartó de ti. La Biblia dice, sea Dios veraz, todo hombre mentiroso. Aunque permaneceremos infieles, aunque seamos infieles, Dios permanece fiel. Él no se puede negar a sí mismo. Tú eres parte del cuerpo de Cristo, si es que le has aceptado en tu corazón al Señor Jesús. Pero es tiempo de hacer un alto y examinar nuestra vida y decir, estoy viviendo como Dios quiere, y si no, hacer arreglos a nuestro caminar. ¿Para qué? Para que la fidelidad de Dios se manifieste en nosotros y nos ayude a vencer. Israel acababa de salir de un periodo de jueces, un periodo de altos y bajos. Cada vez que la nación fallaba, caían en cautiverio o caían bajo la opresión de uno de los pueblos, bajo la opresión, no cautiverio, caían bajo la opresión de uno de los pueblos vecinos, y Dios levantaba un juez que quería decir un libertador, un líder que traía salvación al pueblo. Israel había pedido un rey, se cansó de los jueces. No fue el plan de Dios, que hubiera un rey. Pero Dios dijo, porque me están pidiendo un rey, les voy a dar un rey. Y también Dios les advierte a través de Samuel, dice, esto es lo que va a ser su rey. Ustedes están pidiendo rey, y Israel se fijó en las naciones de alrededor. Queremos rey como las naciones de alrededor. Querían un rey, un gobernante humano. Y Samuel les dice, el rey lo que va a hacer, dice, va a tomar sus hijos para hacer ejércitos, va a tomar de sus hijas para hacerles sirvientas, para hacerles perfumeras, para servir a ellos, va a tomar las tierras de ustedes, va a pedir el diezmo de ustedes para el sustento de su ejército. En otras palabras, el Señor les advirtió, dijo, ustedes pidieron un rey, rechazaron mi gobierno, rechazaron mi señorío, pero van a tener conflictos. Samuel fue el último juez que Dios levantó, y también fue profeta, está listado como juez también. Y Samuel tenía un corazón apasionado por el pueblo de Dios y por la agenda de Dios. En cierto pasaje de la Biblia dice, líbreme Dios que yo deje de orar por ustedes y deje de cumplir mi sacerdocio, de enseñarles el camino de Dios. A través de Samuel, Dios levanta a Saúl como el rey de Israel. El rey de Israel. Ahora, entrando en el contexto de la historia que leímos al principio, a los 2 años del reino de Saúl, él ya había vencido. En cierta ocasión, él se encendió de furor por librar a un pueblo vecino, que los amonitas habían dicho a ese pueblo, habían dicho que todos los varones tienen que sacarse los ojos para poder hacer alianza con los amonitas. Saúl se levantó para defenderlos y convocó al pueblo, y había gran número de pueblo, había como 300 y más de miles de personas en el pueblo que estaba gobernando, en el pueblo de Israel, juntando el reino del norte y el reino del sur, Judá. Pero a los 2 años del reino de Saúl, él organiza un ejército. El ejército que organizó Saúl contaba con 3,000 soldados que estaban con él y 1,000 que estaban con su hijo. ¿Cuántos soldados son? Ayúdenme a hacer cuentas. 4,000. 3,000 soldados organizó Saúl, estaban con él, y 1,000 estaban con su hijo. Este era el ejército de Israel. Ahora, porque se veían amenazados por los filisteos. Ahora, Jonatán, el hijo de Saúl, el hijo del rey, viene y ataca a los filisteos. Viene y ataca a la guarnición de los filisteos. Sin avisarle nada al pueblo, sin avisarle nada, viene y ataca a los filisteos. Los filisteos, la Biblia dice que el pueblo de Israel se hizo abominable ante los filisteos. Los filisteos se levantan y forman un ejército. Juntan su ejército, los filisteos, enemigos del pueblo de Israel. Escuche esto, es interesante los números. En la nueva versión internacional dice que el ejército de los filisteos era de 30,000 carros y 6,000 jinetes, y un ejército numeroso, 3,000. La nueva versión internacional dice 3,000 carros tirados por caballos, 6,000 jinetes y un ejército numeroso como la arena a la orilla del mar. Ok, entonces
Si tiene 6,000 jinetes, ya son más que el ejército de Israel. El ejército numeroso como la arena que está a la orilla del mar, no sabemos cuántos sean, pero eran miles y miles y miles. Ahora, si usted revisa la Reina Valera no dice 3,000 carros. ¿Qué dice la Reina Valera? ¿Alguien tiene Reina Valera? El capítulo 14, la Reina Valera dice 30,000 carros. Entonces hay una discrepancia entre la Reina Valera y la Nueva Versión Internacional y otras versiones que dicen que a lo mejor es un error gramatical, pero vamos a poner que no sean los 30,000, que sean solamente 6,000 carros de guerra, 3,000 carros de guerra y 6,000 jinetes más el ejército. O sea, son 3,000 carros de guerra que tienen sus jinetes, más 6,000 ya son 9,000, ¿verdad que sí? Ayúdeme, 9,000 más un ejército numeroso que se levantó. No estamos diciendo 30,000, estamos solo poniendo 3,000, entonces eran 9,000 más un ejército numeroso que se levantó, entonces ya están más que el ejército de Israel. Entonces, pero ahora escuche esto. Al escuchar el pueblo de Israel que los filisteos habían organizado su ejército, tuvieron mucho temor y se escondieron, la Biblia dice, se escondieron en cuevas, en matorrales, en rocas, en zanjas y en pozos. Se escondió el pueblo. La Biblia también dice que todo el ejército de Saúl, los 3,000 y los 1,000, estaban temblando de miedo y se empezaron a desertar. Saúl estaba esperando en Gilgal que viniera el profeta Samuel para ofrecer sacrificio antes de confrontar al ejército de los filisteos. Al ver que Samuel no llegaba, Saúl se apresura y ofrece sacrificio a él. Esto le contó como una desobediencia de Saúl, una desobediencia a Dios. La Biblia dice, más vale obediencia que sacrificio. Él se apresuró a ofrecer sacrificio, algo que no le correspondía, porque Samuel tardaba en llegar. Samuel le había dicho 2 años atrás, cuando era ungido por rey, que en Gilgal él tenía que esperarle 7 días antes de una confrontación. Entonces llega Samuel, le reprende, le dice que ha actuado locamente como un necio, y escuche esto, después de toda esta situación, ¿okay?, que se organiza el ejército de los filisteos, Saúl tenía 4,000, los filisteos se levantan con 9,000 o posiblemente 30 y pico de miles de personas, más un ejército de a pie numeroso. ¿Qué pasa? Al ver todo esto, el ejército de Israel empieza a desertar. Y la Biblia dice que Saúl se queda con 600 hombres. Del ejército de 4,000, Saúl se queda con 600 hombres y Jonatán, que tenía 1,000, no sabemos con cuánto se quedó, no dice la Biblia. La Biblia menciona que por lo menos uno estaba al lado de él, su escudero. Ok, pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Imaginémonos de nuestra mente qué es lo que está sucediendo. Hagamos una recapitulación. Saúl organiza su ejército, 4,000 personas. Jonatán viene y ataca la guarnición de los filisteos se enfurecen, ponen junto un ejército de por lo menos 9,000 guerreros, más un ejército numeroso como la arena del mar. El ejército de Saúl y de Jonatán se deserta, se van, se quedan con 600 hombres. Para empeorar la cosa, la Biblia dice que en aquel entonces no había herrero en todo Israel. ¿Sabe lo que es herrero? Herrero, alguien que trabaja con metal, ¿no? Los filisteos habían prohibido y tenían esta opresión al pueblo de Israel para que en Israel no hayan armas. Y es más, los herreros filisteos venían y les cobraban un ojo de una cara por afilar los azadones que son para cultivar la tierra, las hachas, les cobraban una cantidad de dinero tremenda. Ese día de conflicto, por causa de que no había herrero y de la opresión del pueblo de los filisteos, ¿sabe cuántas espadas habían en Israel? Habían 2 espadas. Una tenía Saúl y la otra tenía Jonatán. Habían 2 espadas.
Un ejército de 600 hombres que estaban temblando de miedo, todo el pueblo acobardado, escondido en zanjas. Gran parte del ejército de Israel se escondió, huyó de pavor. Y solamente habían 2 espadas. La Biblia dice que Saúl estaba descansando debajo de un árbol. Y la Biblia lo menciona porque es importante. ¿Por qué es importante? ¿Por qué lo menciona la Biblia? Porque estaba allí, pero porque es importante. El rey, en vez de estar organizando, de estar de alguna otra manera orando, intercediendo, haciendo algo, se acostó debajo de un árbol. Y su hijo Jonatán toma una iniciativa atrevida, súper atrevida. Su hijo Jonatán le dice a su paje de armas, a su compañero, a su escudero, le dice: ven, vamos a presentarnos delante de los filisteos. Yo creía que en un tiempo de guerra usted no va a presentarse delante de los enemigos, sino trata de tender una emboscada o algo, pero no a presentarse delante de ellos. 2 personas, él con una espada, Jonatán con una espada y su escudero. Este es el plan de Jonatán. Se van a presentar ante los enemigos. Dígame si es que esto no requiere coraje. Requiere fe, pero también requiere una fe en acción. Un coraje es pasión en acción. Pasión en acción. Gloria sea a Dios. Tenemos que ponerle acción a nuestras obras, acción a nuestra fe. La fe sin obras es muerta. Santiago 2:19, la Nueva Versión Internacional dice: ¿tú crees que hay un solo Dios? Magnífico, también los demonios lo creen y tiemblan. Pero luego dice en la Nueva Versión Internacional: qué tonto eres. ¿Quieres convencerte que la fe sin obras es estéril? Y empieza a mencionar un poco de patriarcas de la Biblia que pusieron acción a su fe. Entonces parece ser que Jonatán se ve confrontado con este principio. Yo creo en Dios Todopoderoso, pero las circunstancias están súper en contra de nosotros. El ejército es mucho más numeroso. El ejército nuestro está acobardado, la gente está escondida, solo contamos con 600 hombres y tenemos solo 2 espadas. Jonatán podía haber dicho: el primero en morir va a ser el rey, el segundo en morir voy a ser yo, el hijo del rey. Pero sin embargo, él se forja de coraje y empieza un plan para vencer al enemigo. Yo creo que usted y yo muchas veces nos hemos quedado sin fruto de ver las promesas de Dios, esperando en Dios, esperando que Dios accione y Dios esperando a que nosotros accionemos en sus promesas. Nosotros estamos esperando y Dios está esperando que usted y yo actuemos con fe, que honremos al Dios que hizo los cielos, que le creamos por su palabra y que demos pasos certeros de fe sabiendo que Dios está de nuestro lado. Nos hemos perdido o nos estamos perdiendo. Yo le hago una pregunta: ¿qué promesa de Dios se ha revelado a su vida de una manera poderosa, pero que hoy en día no pasa de ser más que un simple concepto en usted? Y usted posiblemente cita esa promesa para otro y dice: tienes que creer a Dios, pero usted mismo no está accionando con fe, no está avanzando hacia adelante, no está accionando, no está poniendo pasión, no tiene coraje para creerle al Dios que hizo los cielos y la tierra. Nuestro Padre. Tenemos que armarnos de valor. Tiene que poner su fe en acción. Tenemos que ver que el conflicto que viene a nuestras vidas no viene de parte de Dios. Y como dije hace un momento, el diablo es experto en traer condenación y en acusarnos y hacernos sentir culpables, y distorsiona y alterca el carácter de Dios. Dios no es dual, Dios no es esquizofrénico. Dios no promete una bendición para su vida para que al menor error suyo Él se arrepienta y declare maldición sobre usted. El conflicto no viene de parte de Dios. Isaías 54:15 dice: si alguien te ataca,
no será de mi parte. Aleluya. Gloria sea a Dios. Solo con eso, mire, solo con eso podemos tener deberíamos tener el suficiente valor para enfrentar a cualquier situación adversa. Si alguien te ataca, ¿no? La Reina Valera dice, si alguien conspirare contra ti, lo hará sin mí. Dios no puede haberte llamado a su reino, a ser su hijo. No puede haber declarado bendición sobre tu vida para después Él enviar a alguien a que te ataque. Entonces Dios no es la fuente del conflicto. Si alguien te ataca, no será de mi parte. Cualquiera que te ataca caerá ante ti. Dos versículos más abajo, el versículo 17 de Isaías 54 dice, no prevalecerá ninguna arma que se forje contra ti. Aleluya. Esto es tremendo. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, dice la Reina Valera. ¿Qué quiere decir esto? Que si viene un enemigo, hablando en el aspecto físico, ¿verdad? Vamos a imaginarnos, ¿no? Que si alguien viene contra mí con una espada grande y poderosa, ¿verdad? Una espada grande y viene contra mí, la Biblia dice que esa arma no prosperará. Quiere decir que yo ando a cargar un abre cartas, ¿ok? No es por si el ángel de Jehová se tarda, ¿saben? Pero eso quiere decir que la fidelidad de Dios en mí, mi fe en el Señor me arma de coraje. Viene alguien con una espada grande, brillante y poderosa. Yo puedo ir en contra de esa persona con la palabra de Dios y decir, escrito está, ninguna arma forjada en mi contra prosperará. Esa espada se va a romper antes de que pueda tocar mi vida. Cualquier obra del diablo no va a funcionar, no va a llegar a la vida de tu hogar, no va a llegar a tu vida. Siempre y cuando tú te levantes con fe y con pasión y decisión. Eso quiere decir coraje, pasión y decisión por actuar, por algo que creemos. Pero la pregunta es, ¿estamos honrando a Dios con nuestro coraje? ¿O estamos honrando a Dios solamente con nuestra fe y una fe solamente de labios? Una fe que no tiene obras. No prevalecerá ninguna arma que se forje contra ti. Y escuche esto, toda lengua que te acuse será refutada. Esta es la herencia de los siervos del Señor, la justicia que de mí procede, afirma el Señor. Ninguna arma forjada en mi contra prospera. La Reina Valera dice, y toda lengua que se levante contra ti en juicio la condenarás. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Aleluya. ¿Sabe lo que quiere decir? Que nadie puede maldecirle a usted. ¿Quién va a poder maldecir al que Dios ha bendecido? Y por eso es necesario que aprendamos las bases de nuestra fe y estudiemos la palabra. Los nuevos convertidos, si usted está recién en los caminos del Señor, usted tiene que venir los días domingos. Usted tiene que venir los días domingos a recibir esta enseñanza básica especialmente para usted. Yo he conocido creyentes que están en la iglesia por algún tiempo y todavía tienen miedo a que una persona le dice algo, le dice, oh, a ti te va a ir mal. Y tiemblan y reprenden a esa persona. Usted no tiene que reprenderle a esa persona. Usted diga, tus palabras no tienen efecto contra mí. Si tú me deseas el mal, no tiene efecto contra mí. Y hay personas que tienen una fe mezclada, que todavía andan buscando el rabito del conejo. O la pata del conejo, ¿cuál es? La pata del conejo, para buena suerte. La pata del conejo no le trae buena suerte. Hasta el conejo no le trajo buena suerte que le cortaron la pata. Peor a usted. El mejor antídoto en contra de toda obra de las tinieblas es la sangre de Cristo. Si usted está bajo el pacto de la sangre de Cristo, no tiene nada que temer. Ninguna palabra, ninguna arma forjada en su contra y ninguna palabra dicha en su contra va a prosperar. Porque el conflicto no viene de Dios. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando hemos creído de corazón en el amor y la fidelidad de Dios, no podemos hacer otra cosa más que indignarnos en contra de los conflictos y llenarnos de coraje, no de iras. Hay coraje, una definición es iras y la otra es pasión por actuar.
a favor de algo que usted ha creído. Eso es coraje. Okay, de ese coraje estoy hablando una vez más. Entonces, cuando creemos de corazón, Dios es fiel, Dios me ama, Dios cumplirá su propósito en mí, y veo que se levantan un montón de cosas y vienen en contra de mí, no voy a salir corriendo, no voy a salir huyendo, voy a confrontarlos. Y recuerde que no tenemos lucha contra carne y sangre. No se enoje contra su jefe, contra su compañero de trabajo, contra su esposa, ni contra su suegra. No se enoje contra ellos. Ellos necesitan la misericordia de Dios. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas en las regiones celestes. Contra esos usted tiene que indignarse y usted tiene que levantarse con coraje, decir, eso no viene de parte de Dios, y yo condeno toda lengua, yo reprendo toda arma forjada en mi contra. Satanás, tus planes no tienen efecto contra mí. ¿Qué es lo que desbarata los planes del diablo sino la fe de un corazón que ha creído fielmente, con pasión, y la fe de un corazón que se levanta indignado por una injusticia? La sangre de Cristo pagó el precio por mi redención, por sus llagas yo soy sano. Y la Biblia dice que Él dio pobreza para que yo sea prosperado. Y podemos nosotros reclamar las promesas del Señor, pero tenemos que hacerlo con fe, con convicción, con pasión, accionando con coraje. Fe con coraje. El coraje no viene la fe, el conflicto no viene de Dios. El coraje, escuche esto, no viene del diablo. Porque a veces que hay personas que se indignan espiritualmente, pero se enojan con su hermano. ¿Quién ganó allí? Si el coraje del diablo no viene del diablo. No viene del diablo. La Biblia dice, puedes enojarte un poquito, pero no peques. Y no te vayas a la cama enfunchado o entrompado, como quiera decir usted. Puedes enojarte, pero no peques. Y no te acuestes con iras. Entonces, el coraje no viene del diablo. Tenemos que buscar ese coraje. Las iras vienen del diablo, el coraje no viene del diablo. Yo tengo que buscarle de parte de Dios. ¿Cómo encuentro el coraje? De parte de Dios. La Biblia me dice, fíjense lo que dice Josué 1:8. De la Nueva Versión Internacional: recita siempre el libro de la ley y medita en él día y noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Ya te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Ahora, si es que esto no le da a usted valor, no le da fe, no le da coraje, no le da pasión por actuar, entonces, ¿qué le va a dar pasión por actuar? Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Busque el coraje en el Señor. No deje que las iras o la indignación tome la mejor parte de su corazón. Y en vez de enojarse contra la fuente del conflicto, se enoja contra sus semejantes, a quienes Dios ha creado a su imagen y semejanza. Josué 1:8, recita siempre el libro de la ley y medita en ella de día y de noche. ¿Sabe la palabra medita lo que quiere decir? Lo dije aquí hace un mes y medio aproximadamente. Quiere decir que la estemos repitiendo, que estemos susurrando esa palabra. Ahora fíjese, los psicólogos modernos y los que hablan acerca de la conducta del ser humano, lo que estudian los psicólogos que estudian la conducta, dicen que las palabras que nosotros atesoramos de nuestro corazón y las repetimos, empiezan a forjar nuestra conducta, nuestra personalidad. Y la Biblia, cuando dice meditarás en ella día y noche, ¿sabe lo que quiere decir? Que tenemos que estarla susurrando día y noche. Tiene que estar, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Medita en ella, susúrralo. En otras palabras, usted y yo tenemos que
es tener a flor de la boca la palabra de Dios. En otras palabras, ahora no lo tome fuera de contexto, ¿ok? En otras palabras, usted y yo deberíamos estar en nuestro diario caminar, susurrándonos a nosotros mismos: yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo todo lo puedo en Cristo que me... Si Él es por mí, ¿quién contra mí? Dios está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer un simple mortal. Más poderoso es el que está en mí que el que está en el mundo. Susurrándonos. Nunca se aparte de tu boca el libro de la ley. Susúrrala día y noche, porque entonces harás prosperar tu camino. Entonces tú vas a forjar en ti una justicia, una indignación que viene de parte de Dios, y te vas a enojar en contra del enemigo. Vas a poder enfrentar al enemigo con coraje y con valor. Salmo 27, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida, o la fuerza de mi vida. ¿De quién podré amedrentarme? Cuando los malvados avanzan contra mí para devorar mis carnes, cuando mis enemigos y adversarios me atacan, son ellos los que tropiezan y caen. Aun cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón. Aun cuando una guerra estalle contra mí, yo mantendré la confianza. Hallamos el coraje en el Señor. El conflicto no viene de Dios, el coraje no viene del diablo, y la conquista depende ¿de quién depende la conquista? Yo al principio puse en mis notas: la conquista depende de mí. Pero ¿sabe qué? Depende de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no estamos solos. Usted no está solo. Usted es parte del cuerpo de Cristo. Nos llamamos hermanos, y en este caminar usted no está solo. Usted piensa que no hay nadie orando por usted. Usted piensa que no hay nadie intercediendo por usted. Mire, si es que le falta si le falta un amigo que ore por usted, y yo he dicho esto en varias ocasiones, si usted está en una encrucijada y ninguno de sus hermanos y conocidos de Templo Calvario está orando por usted, Dios levanta a un cristiano en la China para que interceda por usted. ¿Sabía usted eso? No estamos solos. No estamos solos. Tenemos que armarnos de valor. La conquista depende de nosotros. Ahora escuche esto. No fue la mayoría. No fue los 600 del ejército de Israel los que se levantaron para ir a atacar a los filisteos. Fue Jonatán, pero no fue solo. Fue con su paje de armas. Tuvo que decidir creerle a Dios este paje de armas juntamente con él y ayudarle. Voy a leer nuevamente la porción que leímos al principio y vamos a concluir en unos minutos. Dice: cierto día Jonatán, hijo de Saúl, sin decirle nada a su padre, le ordenó a su escudero: ven acá, vamos a cruzar al otro lado donde está el destacamento de los filisteos. Y es que Saúl estaba afuera de Gibea, bajo un granado en Migrón, bajo un árbol, y tenía con él unos 600 hombres. De los 3,000 tenía solo 600. El éfod lo llevaba Abías, hijo de Ahitob. El éfod era la vestimenta del sacerdote, y que representaba, dentro del éfod estaba el Urim y el Tumim, que era un sistema por el cual Dios manifestaba su voluntad. Pero no se menciona el éfod en este conflicto. En otras palabras, el rey Saúl no buscó la dirección de Dios. Hijo de Finés, nieto de Elí, sacerdote del Señor en Silo. Nadie sabía que Jonatán había salido, y para llegar a la guarnición filistea, Jonatán tenía que cruzar un paso entre dos peñascos llamado Bosés y Sener. Entonces, para darle una ilustración, aquí está Saúl con 600 hombres, el pueblo de Israel atemorizado. Ahí están los filisteos con un ejército numeroso, y aquí está Jonatán con su paje de armas. Y dice: vamos a presentarnos ante ellos. Para Dios no es difícil. La Reina Valera dice: quizás Dios nos salve. Porque para Dios no es difícil salvar con muchos o con pocos. Ahora, lo que me parece interesante es, ellos estaban en una cuneta
como una quebrada. Para llegar al ejército de los filisteos, donde ellos querían presentarse a la primera guarnición, a la primera guardia, ellos estaban un poquito altos. Y ellos tenían que subir por una cuneta, tenían que pasar entre dos peñascos. Se llamaba Bosés y Cené. La palabra Bosés quiere decir brillante, o se puede traducir también como pulido, o también se puede traducir como resbaloso. Y la palabra Cené significa espinos. Entonces, fíjese usted, se pone más difícil la cosa. No hay espadas. Jonatán tiene una sola espada, quiere subir a enfrentarse, a mostrarse a la guarnición de los filisteos, y tiene que subir por dos peñascos que por nombre se llaman resbaladizo y lleno de espinos. Este día yo quiero decirle que el diablo no le va a poner fácil la victoria a usted. Y aunque usted tenga que subir a atacar, aunque usted tenga que luchar, aunque usted tenga que pasar por senderos resbaladizos y llenos de espinos, si es que usted lo hace en el nombre del Señor, el Señor está de su lado y el Señor va a honrar su fe. El Señor va a llevarle a la victoria. No espere que haya un camino pavimentado, no espere que esté lleno de luces y lleno de flores para que usted entre en el camino de la victoria, victorioso. No, eso viene después. Eso viene cuando estemos en el cielo. La Biblia dice que recibiremos la corona de vida, pero mientras estemos aquí, usted y yo vamos a tener que luchar y vamos a tener que ir a través de caminos resbaladizos, a través de caminos de espinos, pero a conquistar lo que el enemigo está queriendo quitarnos. Interesante es, el primero estaba al norte, frente a Migmas, y el otro al sur, frente de Geba. La opresión no era de los lados, la opresión era de arriba abajo. Nosotros decimos, ahí está el norte, ¿verdad? Aquí está el sur, el este y el oeste. Lo cierto es que a veces tenemos opresión no solamente de la derecha y de la izquierda, pero también de la parte norte y de la parte sur. Pero Jonatán le dice a su escudero, el versículo 6, vamos a cruzar hacia la guarnición de esos paganos. La palabra pagano se traduce como incircuncisos. La misma palabra que usó David cuando se refirió a ¿quién? A Goliat. Dice, ¿qué tiene este incircunciso que ver con el pueblo de Israel? En otras palabras, nosotros, lo que Jonatán estaba diciendo, nosotros tenemos un pacto. No somos paganos, en este caso dice paganos. No somos un pueblo ajeno a los pactos de Dios. Somos un pueblo de pacto de Dios. Y si el pacto de Israel, sellado con la circuncisión, era tan apasionadamente guardado en el corazón de David, en el corazón de Jonatán, ¿cuánto más usted y yo no debemos guardar el pacto de sangre sellado por la sangre de Cristo en nuestros corazones? Si Él es por mí, no hay quien se levante contra mí. Espero que el Señor nos ayude. Para Él no es difícil salvarnos, ya sea con muchos o con pocos. Y la respuesta del escudero me parece maravillosa. Jonatán le dice, vamos. Y el escudero, en vez de decir vamos, dice, adelántate. No, la palabra dice, adelante, respondió el escudero. Haga usted todo lo que tenga pensado hacer, que cuenta con todo mi apoyo. Si la idea y la actitud de Jonatán en términos carnales era una idea tonta, pues el escudero era más torpe. Porque el escudero podía decir, tú tienes espada, tú eres hijo del rey, ese es problema tuyo, sigue tú adelante, pero yo no tengo espada ni... A mí nada se me ha perdido, dicen algunos, ¿verdad? A mí nada se me ha perdido allá, yo no voy para allá. Pero reconocía el liderazgo de Jonatán. Y reconocía la fe y el coraje en Jonatán.
Y cuando usted se pega a un hombre de fe y a un hombre de coraje, a usted se le va a pegar la fe y el coraje de esa persona. Pero usted tiene que tomar decisión y decir, sigue adelante, que cuentas con todo mi apoyo. La última parte de la historia, el versículo 8 dice, bien dijo Jonatán, vamos a cruzar hasta donde ellos para que nos vean. Y si nos dicen, esperen que los alcanzaremos, allí nos quedaremos en vez de avanzar. Pero si nos dicen, vengan acá, avanzaremos, pues será señal de que el Señor nos da la victoria. Una señal medio absurda. Así pues los dos se dejaron ver por la guarnición filistea. Miren, exclamaron los filisteos, los hebreos empiezan a salir de las cuevas donde estaban escondidos. Y me imagino que había un ja, ja, ja. Entonces los soldados de la guarnición gritaron a Jonatán y a su escudero, vengan acá, tenemos algo que decirles. Esto nos habla de la sobreconfianza que no le sirvió a los filisteos, que no le sirve al diablo, el padre del orgullo, y seguramente no nos sirve a nosotros. La sobreconfianza que tuvieron ellos, vieron a un par y decían, oh, se están escondiendo, suban acá, suban, les queremos mostrar algo, jajaja. Acuérdense que estaban en una quebrada. Ven conmigo, le dijo Jonatán a su escudero, porque el Señor le ha dado la victoria a Israel. En otras palabras, él dice, yo estoy yendo a pelear, pero el Dios al quien yo le sirvo es un Dios de pactos y tiene un pacto con Israel. Y no es con espada, no es con ejército, no es con fuerzas, es por el Espíritu de Jehová. Y si Él está sobre mí, Dios me va a dar la victoria a favor de Israel. Jonatán ahí no estaba buscando ni fama ni fortuna. Jonatán estaba buscando el porvenir, el beneficio del resto del pueblo. ¿Cómo son tus oraciones? ¿Cómo son tus oraciones? A lo mejor tú dices, yo nunca he visto a Dios obrando grandemente porque tú estás encerrado en tu mundo, que tu mundo es grande, tu mundo tiene propósito, pero cuando tu vida se pone al servicio de otros, y cuando tú dices, la victoria de mi hermano es mi victoria, la victoria de Templo Calvario es mi victoria, yo voy a luchar en contra de lo que viene contra mí porque el nombre de Dios va a ser levantado en la congregación de los santos. No busco mi beneficio, no busco gloriarme y pararme aquí y decir, yo tengo un testimonio grande. Dios no necesita un testimonio más, Dios necesita un corazón rendido a hacer su voluntad. El Señor le ha dado la victoria a Israel. Ahora escuche esto. Jonatán trepó con pies y manos seguido por su escudero. ¿En dónde estaban? Estaban en una cuneta, en una quebrada. ¿Cómo se llamaba el nombre de una pared? Se llamaba resbaladiza y la otra espinos, ¿verdad? Y empiezan a subir esa quebrada con pies y manos. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Usted ha oído el término gateando, ¿verdad? Le invitan a subir, los filisteos están allá y le invitan a subir, confiados, suban acá, jajaja. Y empiezan a subir con pies y manos. Había una sola espada, Jonatán tenía la espada. Jonatán subió en el poder del Espíritu Santo de Dios, con fe y con coraje, habiendo recibido una señal que Dios le puso al Señor, dice, esta es victoria para Israel. Y mire lo que dice, iba subiendo de pies y manos, gateando en medio de esa quebrada resbaladiza y con espinos. Y a los filisteos que eran derribados por Jonatán, el escudero los remataba. Yo no sé cómo, no me imagino, algún día yo tengo una petición delante de Dios, cuando llegue al cielo yo quisiera que el Señor me preste su colección de DVDs y un control remoto, yo quiero ver la pelea de David y Goliat y quisiera ver esto también.
¿Cómo fue que subiendo, gateando y la espada y viene alguien a atacarle y no sé cómo le hace, cómo manobrió, pero caía de lado y el otro de ella le remataba? Estaba medio muerto, el otro le acababa de matar. Ahora fíjese lo que dice. Jonatán y su escudero mataron a unos 20 hombres en un espacio reducido. Este era el primer encuentro. Mataron a unos cuantos hombres, a unos 20 hombres. Pero escucha ahora viene, usted ve, cuando el hombre actúa en fe y con coraje, Dios hace su parte. Dios tiene una parte para hacer, pero Él está esperando que hagamos nosotros nuestra parte. Cuando entonces el pánico en el campamento, cundió entonces el pánico en el campamento filisteo y entre el ejército que estaba en todo el campo abierto, todos ellos se acobardaron, incluso los soldados de la guarnición y las tropas de asalto. Y escuche esto, hasta la tierra tembló y hubo pánico extraordinario. Por ahí dice la Biblia que a la presencia de Jehová tiembla la tierra, ¿verdad? Dios se hace presente cuando un corazón lleno de pasión por ver la justicia de Dios actúa con coraje y da un paso de fe y sale y camina y escala por lugares difíciles, aunque el terreno esté resbaladizo y con espinos, pero cuando usted va en busca de su promesa, en busca de la justicia de Dios sobre su vida, la presencia de Dios se manifiesta y tiembla la tierra. Y el enemigo saldrá huyendo. La Biblia dice, por un camino vendrán en contra de ti, pero por 7 caminos huirán de delante de ti, cuando la presencia de Dios se manifiesta en medio de nuestro conflicto. Gloria sea a Dios. Aleluya, gracias Señor. Gracias Señor. Vamos a ponernos de pie el día de hoy. Aleluya. Aleluya. La pregunta que le hice hace un momento, ¿qué promesa de Dios se ha revelado a su vida de una manera poderosa, pero que hoy no es más que solamente un concepto, un recuerdo, una esperanza vaga? Han habido ocasiones en mi vida que, creo que mencionamos esto hace poco, que mi fe se ha visto en un hilo, se ha visto en un hilito. Y ha sido la relación con Dios, porque no es solo el concepto, no es solo entender o saber la promesa, sino es la confianza, la comunión con Dios. La comunión con Dios la que nos hace desarrollar confianza. Y cuando la fe nuestra está que pende de un hilo, nos recordamos de su amor y de su fidelidad, confiamos en su soberanía y podemos armarnos de valor nuevamente y actuar, poner a la fe en acción y actuar con coraje. Gloria sea a Dios. Aleluya. ¿Hay alguna promesa que Dios ha revelado a su vida de una manera poderosa, pero que usted ha bajado la guardia, ha dejado de creer? Hoy no es más que un recuerdo vago, una esperanza fugaz. Dios te recuerda el día de hoy. Él está a tu favor, Él está contigo. Él no ha cambiado de idea. Él no ha cambiado de idea. Él está de nuestro lado. ¿Cuántos dicen amén? Pero Él está esperando que nosotros pongamos la mirada no en nuestros recursos. Señor, yo soy solo yo, no hay nadie más conmigo, somos pocos, no tengo una espada, solamente tengo un amigo que ora por mí, un escudero. Eso es todo lo que Dios necesita. Si 2 o más se pusieren de acuerdo por algo en la tierra, será hecho por nuestro Padre en el cielo. Y si no tienes un escudero, pídele a Dios, dile: Señor, dame un amigo, dame un hermano que se una a mí, pero haz el compromiso de tú ser escudero de esa persona también. La Biblia dice que la victoria depende de nosotros, no de mí solamente, de nosotros. Jonatán tuvo a alguien, un escudero. Yo me atrevo a decir que tú tienes más de una persona que está dispuesto a orar por ti el día de hoy. Si tú estás entre un lugar de apuro,
si tú estás en un lugar de aprieto, si tú estás entre un lugar resbaladizo y lleno de espinos y no sabes cómo avanzar, el Señor te dice hoy que avances con fe y con coraje en el nombre de Jesús, que la bendición está para ti. Pero tenemos que creerle, llenarnos de indignación y decir: yo voy a salir adelante. Amén. Aleluya. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios, por todas tus bondades, Señor. Y el día de hoy, Señor, te rendimos nuestra vida y nuestras limitaciones, y traemos nuestros temores, y confesamos nuestros temores, y confesamos nuestra ansiedad, y confesamos, Señor, que hemos quitado la mirada del gran yo soy, y que nos hemos dejado sobrecargar por las cosas externas que quieren afectar, que quieren matar nuestra fe, y las artimañas del enemigo. Pero Padre, tu palabra nos dice que aunque un ejército se levante contra nosotros, yo estaré confiado, porque tú nos das esa confianza. Padre, te ruego que fortalezcas el corazón de cada hermano, de cada hermana, que fortalezcas cada matrimonio, Señor, en este lugar, cada familia, Dios. Y si hay alguien aquí, Señor, que está batallando con algo físico, con una enfermedad, o posiblemente con alguna adicción o algún pecado que no pueda soltarlo, que el día de hoy se levante en fe, Dios mío, indignado, sabiendo que el conflicto no viene de ti, que se levante a buscar el coraje que no viene del diablo, sino proviene de ti, y que sepa de que no está solo, que sepa que la victoria es de nosotros, y Templo Calvario se levanta para no dejar caído a ningún soldado, Señor, y para interceder el día de hoy los unos por los otros, y para buscar la victoria a favor del pueblo de Dios, en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya.